Palabra del Señor. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Y sus mandamientos no son gravosos, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Amén. Demos gracias al Señor por su palabra. Amado Señor, inclinamos nuevamente nuestros corazones en esta mañana una vez más para implorar la iluminación de tu Espíritu Santo, para rogar, Señor, que abras los ojos de nuestro entendimiento a tu palabra, para rogar, Señor, que hagas pasar de muerte a vida aquellos que se encuentran muertos en delito y en pecado. Oramos, Señor, para que todos aquellos que están escuchando, ya sea en esta asamblea o a través de una transmisión, puedan encontrarse contigo por medio de tu palabra y en la exposición de tu evangelio. Amado Señor, te agradecemos también tu infinita bondad y misericordia sobre nuestras vidas, porque no merecemos un evangelio tan grande, tan sublime, tan supremo. Sin embargo, vienes este domingo para darnos palabra de vida, y estamos agradecidos por ello, Señor. No son palabras de muerte, son palabras de vida, para alimentar, para fortalecer nuestra fe. Te ruego, amado Señor, entonces, que me uses a mí por tu sola y santa bondad para transmitir y para exponer tu palabra de vida a tus ovejas, tu pueblo, que es alimentado por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. En el campo de la teología sistemática se describen distintos tipos de fe. Dentro de la teología sistemática se conocen distintos tipos de fe para distinguir entre la fe verdadera y la falsa fe. Y principalmente, ¿por qué estudia esto la teología sistemática? Recuerden que la teología sistemática es bíblica. Eso significa que su enseñanza, ¿de dónde la extrae? Desde las Escrituras. La doctrina se fundamenta en las Escrituras. Entonces, si la teología sistemática habla de distintos tipos de fe para distinguir entre la fe verdadera y la fe falsa, eso es porque las Escrituras nos hablan claramente de que hay una fe fingida. Hay una fe fingida. Y eso lo pueden encontrar en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 5. Pablo habla ahí respecto de Timoteo, que Timoteo tiene una fe no fingida. Eso significa entonces que hay una fe fingida, que se puede fingir la fe. Pero también las Escrituras nos hablan de la fe de los demonios. Y alguien puede decir, ¿cómo los demonios tienen fe? O el conocimiento que los demonios tienen.
Y eso lo encontramos en Santiago capítulo 2, versículo 19, donde Santiago confronta a la iglesia y les dice, ¿tú crees? Los demonios también creen y tiemblan. Esa es la fe de los demonios. Pero la fe de los demonios no obra en amor. La fe de los demonios sabe que hay un Dios, sabe que hay un Creador, sabe que hay un Redentor, Jesucristo, pero no aman a Dios. ¿Recuerdan cuando Jesús viene a la vieja sinagoga en Capernaum? En la vieja sinagoga en Capernaum, en ese lugar donde las Escrituras eran enseñadas, tal cual como aquí, ¿qué había en esa vieja sinagoga? Un endemoniado. Miren qué curioso esto. Durante mucho tiempo en esa sinagoga había un endemoniado, pero nadie sabía que ese hombre estaba endemoniado, porque ese hombre no contorsionaba la cabeza, ni le salía una lengua de 2 metros verde, ni tenía los ojos vueltos blancos. No sucedía nada de eso. Era un hombre tranquilo. Se sentaba en la primera fila. No estoy diciendo que los que estén en la primera fila son endemoniados, pero en la sinagoga los que se sentaban en la primera fila eran los que tenían mayor poder. ¿Y cómo sabemos que se sentaba en la primera fila? Porque cuando Jesús le da la oportunidad para exponer en la sinagoga, ese hombre, los demonios que estaban ahí, se manifiestan. ¿Y qué dicen? Tú eres, sabemos quién tú eres. Sabemos que tú eres el Mesías. Sabemos que tú eres el Cristo. Entonces hay fe fingida y está también la fe de los demonios. Pero también hay otros tipos de fe. Existe también la fe histórica. Y esta fe histórica tiene que ver solo con la aceptación intelectual de ciertas doctrinas. Sí, yo soy presbiteriano porque mi papá era presbiteriano, mi abuelo era presbiteriano, mi bisabuelo eran presbiterianos. Sí, yo soy pentecostal porque mi padre, mi abuelo, mi bisabuelo y así hasta 15 generaciones atrás son todos pentecostales. Pero muchas veces eso en la práctica no significa nada. Es simplemente una confesión, es simplemente una profesión de fe nominal. Y eso se conoce como una fe histórica, como una aceptación intelectual de la verdad de las Escrituras, que no tiene ningún compromiso con la moral de la ley de Dios, ni con la vida espiritual. En nuestro país nosotros lo conocemos como, muchos que se declaran católicos nominales de nombre. Y ojo, que ahora también hay muchos evangélicos nominales. Sí, yo me identifico con la fe de mis padres, pero yo no soy un evangélico practicante. Perdón, ¿se puede ser un evangélico no practicante? No. Nosotros vivimos en novedad de vida, porque hemos recibido la vida del evangelio. Entonces no se puede ser un evangélico no practicante. También, no solamente está la fe histórica, que no tiene ningún compromiso con la moral o con lo espiritual. También está la fe temporal. Y esta fe temporal es una fe que tiene ciertos elementos de conciencia, de emoción, estímulos de sentimientos, estímulos de conciencia, pero esta fe, como dijo Jesucristo, es una fe que tiene una raíz muy cortita. No supera, ¿qué cosa? La prueba. Yo recuerdo el dicho de muchos hermanos antiguos. La fe tiene que ser probada. La fe tiene que ser probada. Si hay algo real en el cristianismo es que nuestra fe va a ser probada. ¿Y por qué la fe va a ser probada? Principalmente la fe va a ser probada
para que nosotros podamos distinguir si estamos vivos para Dios o estamos muertos en nuestros pecados. Y este mensaje es muy pertinente para nosotros. Como hay varios tipos de fe, debemos estar seguros qué fe nosotros tenemos. Porque Juan nos enseña que solamente una fe salva y vence al mundo. ¿Cuál es esa fe? La fe salvadora. La fe salvadora es la única fe que permanece y que vence al mundo. Y ahora vamos a ver distintas características de esta fe salvadora. En primer lugar, esta fe salvadora es una fe que nos da vitalidad espiritual. Esta fe salvadora nos da un vigor espiritual, una vida espiritual que antes no teníamos. Y esta fe nos da una vida centrada ¿en quién? En Cristo Jesús. La fe nos es dada para vivir para Dios, pero también para abrazarnos de Cristo Jesús. Es decir, sin la fe salvadora no se puede ser cristiano. Sin la fe salvadora no se puede ser un hijo de Dios. Quizás yo puedo ir a la iglesia, quizás yo puedo escuchar un sermón, quizás yo me puedo emocionar con un himno, quizás incluso a veces yo puedo llorar o emocionarme por las cosas que el pastor diga. Pero sin esa fe salvadora, yo no voy a estar unido ¿a quién? A Cristo Jesús. Porque la fe que se nos da es para vivir la vida espiritual, pero también para vivir centrados en Cristo. Pregunta, ¿qué es primero? Ya revelé la respuesta todo el rato, pero pregunta, ¿qué es primero? ¿La regeneración o la fe? ¿Qué es primero? ¿Qué es lo primero? ¿La regeneración o la fe? ¿Qué se nos da primero? ¿La fe o la regeneración? ¿El nuevo nacimiento o la fe? ¿Qué se nos da primero? Antes que me conteste, su respuesta revelará si usted es un calvinista o un arminiano. Antes de que usted conteste, su respuesta revelará si usted cree que la salvación, la gloria solamente le pertenece a Dios o cree que el hombre también de alguna manera coopera. ¿Cuál es la respuesta? ¿Qué es primero, la fe o la regeneración? ¿No escucha a nadie? La regeneración. La regeneración, amados hermanos. Tenemos fe, creemos porque hemos recibido vida de Dios. Nadie puede creer en Dios si no recibe la vida de Dios primero. Recibimos la vida de Dios, porque Dios escoge a pecadores muertos en delitos, en pecado. Dios escoge a hombres y mujeres que no lo aman, que no sienten nada por Él, que están muertos, desfigurados por el pecado, y a esos hombres y mujeres Dios les da vida. Y como Dios les da vida, esos hombres y mujeres pueden entonces creer. Y cuando creen, se abrazan de Jesús. Y eso lo vemos en los evangelios. Dios le dio vida a Pedro, Dios le dio vida a Mateo, Dios le dio vida a Juan, Dios le dio vida a Jacobo. Y como les dio vida a ellos, ellos pudieron contestar al llamado de Jesús. Ven y sígueme. ¿Y qué hicieron ellos? No, otro día. Le siguieron inmediatamente, porque habían recibido la vida de Dios. La vida de Dios, amados hermanos. Juan nos dice entonces que la fe es una obra de Dios. La fe es una obra de Dios que produce una vida centrada en Cristo. Fíjate en el versículo 1. El que cree es nacido de Dios. El que cree es nacido de Dios. ¿Tú crees en Cristo Jesús? ¿Pero creen porque creen tus papás?
¿Porque creyó tu abuelito? Dios tiene hijos. Él es padre, no tiene nietos. ¿Por qué crees? El que cree es nacido de Dios. Creemos porque hemos recibido la vida de Dios. Y si se fijan acá en el versículo 1, el creer está expresado en el tiempo presente. Creer se expresa en el tiempo presente. Es un verbo presente, creer. Esto significa que la fe no es algo del pasado. Sí, yo una vez creí. Cuando pasé adelante hice la oración de confesión. Sí, yo una vez creí cuando alguien me puso las manos y dije, sí, creo. No, Juan nos está diciendo que la fe es algo presente, activo y continuo. Es decir, permanecemos creyendo. Estamos creyendo. Y la palabra nacido está en tiempo perfecto, lo que demuestra que este que ha nacido de Dios fue nacido de Dios en un tiempo atrás, pero que tiene consecuencias presentes y futuras. O sea, todos nosotros nos podemos gloriar en esta mañana de que si nacimos de Dios para siempre. Soy su hijo, para siempre. Y eso nadie lo puede cambiar. Nací como su hijo para siempre. Tiene consecuencias continuas. Entonces, ya que Juan está hablando de que la fe es un don de Dios, el ejercicio constante de nuestra fe es el resultado y es la evidencia de la obra del Espíritu Santo. Por la obra del Espíritu Santo nosotros creemos. Por la obra del Espíritu Santo nosotros servimos. Por la obra del Espíritu Santo nosotros hacemos todo lo que tiene que ver con la vida espiritual. Por la obra del Espíritu Santo en nosotros y porque hemos recibido fe de parte de Dios, permanecemos como hijos. Otra pregunta muy interesante para todos ustedes. ¿Usted está tratando de ser un hijo? Pastor, yo voy este domingo al culto porque aquí estamos echándole empeño, tratando de ser un hijo. El cristiano no es alguien que está tratando de ser un hijo de Dios. Es alguien que ha recibido la vida de Dios y es un hijo amado. ¿Nota la diferencia? Ninguno de nosotros, si hemos creído de verdad y hemos nacido de Dios, estamos luchando por ser hijos de Dios. Ninguno de mis hijos están luchando para parecerse a mí o a su madre. Ellos se parecen a nosotros porque son nuestros hijos. De igual manera, si has nacido de Dios, no luchas para ser un hijo. Ya eres hijo de Dios. Recibiste la fe, recibiste la vida, fuiste vivificado. Y si ese no fuese el orden de la salvación, atención con esto, si ese no fuese el orden de la salvación, es decir, Dios nos da vida primero y luego vienen los frutos de esa vida, si ese no fuese el orden de la salvación, entonces las pruebas respecto a la verdadera salvación, respecto a la verdadera fe que Juan nos da, no tienen sentido alguno. ¿Lo nota? Si el orden de la salvación no fuese Dios nos da vida y luego los frutos de esa vida se manifiestan y nosotros debemos atender esos frutos, si ese no fuese el orden bíblico, entonces las pruebas que nos da Juan para contrarrestar, para ver si estamos en la verdadera fe, no tendrían ningún sentido. Por eso Juan hace tanto énfasis en la verdadera fe. La fe salvadora, segunda característica, la fe salvadora es plantada en el corazón por el Espíritu Santo. Vaya por un momento a Colosenses capítulo 2, versículo 12. Colosenses 2, 12. El Espíritu Santo ha puesto esta fe viva en nuestros corazones. ¿Y qué otra obra ha hecho el Espíritu Santo aparte de colocar fe viva en nuestros corazones? Mira Colosenses 2:12.
sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. ¿Por medio de qué poder Jesucristo venció la muerte y se levantó de la tumba? Por medio del poder del Espíritu Santo. Y fue el bendito y glorioso Espíritu Santo que nos hizo a nosotros pasar de muerte a vida. Cristo Jesús fue levantado de los muertos por el poder del Espíritu Santo. Y ese poder del Espíritu Santo, el mismo poder del Espíritu Santo, nos ha levantado también a nosotros. Entonces, ¿un cristiano puede quedar postrado para siempre? No, damas y caballeros. No, amados hermanos y hermanas. No, no y mil veces no. Porque si así fuese, entonces sería una deshonra al glorioso Espíritu Santo. Si solo un cristiano quedara postrado, si solo un cristiano se perdiese, si solo un cristiano no pudiese continuar en esta peregrinación de fe, entonces Cristo nunca fue levantado. Eso es lo que está diciendo Pablo. El poder glorioso del Santo Espíritu de Dios levantó a Cristo y también nos ha levantado a nosotros. ¿Qué poder has recibido? El poder de Dios que vence la muerte. La fe también es el don de Dios. Ustedes lo pueden leer en Efesios capítulo 2, versículo 8. Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, sino que es don de Dios. La fe es un regalo. La fe es el don de Dios. Y se nos ha dado la fe para creer, permanecer, pero vendrá un momento en la historia redentora cuando ya no necesitaremos más fe. Y ese será el día glorioso de nuestra glorificación, donde veremos a Dios cara a cara, ya no más por fe, sino a cara descubierta. Entonces la fe que se te ha sido dada está unida ¿a qué? Al día glorioso de tu glorificación. Todos los que han recibido el don de la fe permanecerán y perseverarán en la fe. Pero también Hebreos capítulo 12, versículo 2, nos dice quién es el autor y consumador de la fe. ¿Quién es el autor y consumador de la fe? Cristo Jesús. No sé si lo pasó por alto esto, pero si no lo hubiese pasado por alto, usted estaría brincando ahora encima de su asiento. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo te ha dado fe. El Padre te ha dado fe. Cristo Jesús es el autor y consumador de esa fe. El Dios Trino involucrado en tu salvación. ¿Puede fallar tu fe? Jamás. Jamás. Jamás, hermanos. Porque si ese día ocurre, el Dios Trino falla. Y Dios no fallará jamás. Jamás. Por tanto, es imposible que quienes reciben esta fe se pierdan. Sigamos masticando esto. Si recibimos fe de Dios Padre, si recibimos el poder de la fe por medio del Espíritu Santo, si Jesús mismo es el autor y consumador de la fe, ¿puede un cristiano perder la fe? No, hermanos, no. Es imposible que los que reciben la fe se pierdan. ¿Y por qué es imposible aquello? Déjeme poner este ejemplo. Porque Cristo Jesús oró por el discípulo más duro de cabeza que encontramos en la Biblia.
Ese es usted y ese soy yo. Ese es Pedro, que nos representa a todos nosotros. Pedro, tú me negarás 3 veces. No, Señor, yo estoy dispuesto a dar mi vida por ti. Me vas a negar, Pedro, 3 veces. No, Señor, eso no va a ocurrir. Pedro, Satanás te ha pedido para zarandearte como trigo, pero yo he orado. Yo he orado para que tu fe no falle. Yo he orado para que tu fe no falle, Pedro. Yo creo que Pedro no tomó en cuenta eso. Yo he orado para que tu fe no falle. Este orar de Jesús para que la fe de Pedro no fallase, ¿significaba que Pedro no pecaría? No. Pedro pecó. Pedro lloró amargamente su pecado. Pedro negó 3 veces a su Señor. 3 veces lo negó. Pedro pecó. Pero la fe de Pedro no falló. ¿Y por qué la fe de Pedro no falló? Porque sabemos, amados hermanos, sabemos que Pedro volvió a Jesús en fe. Y al volver a Jesús en fe, se arrepintió. Y al arrepentirse, se abrazó nuevamente de Jesús y siguió caminando con Jesús. La fe de Pedro no falló. ¿Qué significa esto? ¿Cuán gloriosa es esta verdad, hermanos? Que la fe vence al pecado. La fe vence las caídas. La fe persevera. Podemos tropezar, podemos caer, incluso como el mismísimo Pedro, podemos negar al Señor. Pero si hemos recibido la vida de Dios, permaneceremos en la fe. Alabado sea Dios, hermanos. Muchas personas pueden decir, bueno, ¿no es acaso que Pedro pecó y negó a Jesús? Así es. Y 3 veces le negó. Y le negó con ganas. Pero ¿qué ocurrió? La fe le hizo confesar su pecado. ¿Cómo sabemos esto? ¿Cómo sabemos que la fe le hizo confesar su pecado y creer en Jesús? Cuando se dio la buena noticia de la resurrección de Cristo. ¿Recuerdan el mensaje? Dile a mis discípulos y... Aleluya. Dile al que me negó 3 veces que yo he resucitado. ¿Dónde estaba Pedro? Pedro estaba encerrado, Pedro estaba deprimido, Pedro estaba en un cuarto oscuro. ¿Dónde estaba Pedro? Pedro estaba con la comunidad de la fe. Eso significa que esperó, que su fe le hizo permanecer, que su fe le hizo permanecer en el rebaño, a pesar de que había caído, a pesar de que había negado. ¿Dónde estaba Pedro? Estaba junto al rebaño de Jesús, junto con sus hermanos, esperando en un día como hoy, un día domingo, la buena noticia. Y cuando Pedro recibió la buena noticia, ¿qué hizo Pedro? Juan lo relata así. Y entonces el discípulo más viejo tomó su túnica y se puso a correr. Pero el discípulo más joven corrió más fuerte y le ganó. Pero nadie le quitó el gozo a Pedro, porque quería encontrarse con su Señor resucitado. La fe, el poder de la fe. Puedes tener una semana muy dura, puedes tener una semana muy difícil, puedes tener una semana con incredulidad, con luchas, con pecados horribles, pero cuando llega el día domingo, la fe te hace correr porque quieres encontrarte con Cristo Jesús. La fe permanece, la fe prevalece, la fe persevera, pero no pasa así, amados hermanos. No sucede así con la fe muerta. No sucede así con la fe muerta y fingida. La fe muerta es producida por las fuerzas del hombre.
Y cuando las fuerzas del hombre fallan, ¿qué pasa con esa fe muerta? Falla también. La fe muerta no permanece. Muchas personas pueden ser conmovidas por el Evangelio, muchas personas pueden llorar, muchas personas pueden experimentar los bienes temporales del Evangelio, pero sin la fe salvadora están condenados a la perdición. Sí, hermanos. Sin la fe salvadora, muchas personas que lloran, que son conmovidas, incluso son bendecidas por los bienes temporales del Evangelio, están condenados. Y qué horrible condición es esa. Porque Judas Iscariote escuchó todos los sermones de Jesucristo. Judas Iscariote vio los milagros de Jesús. Judas Iscariote fue testigo de cómo Jesús caminó por sobre las aguas. Judas Iscariote vio cómo Jesús dio sanidad, dio perdón, liberó a los endemoniados. Pero Judas nunca creyó. Nunca. Cuán terrible es entonces, amados hermanos, tener una fe fingida, una fe muerta. Y aquí podemos hacer este gran contraste. Pedro, por la fe salvadora, ¿a quién volvió? A Jesús. Jesús ni siquiera le dijo una palabra. Cuando llevaban a Jesús al pretorio, ¿qué hizo Jesús? Lo miró con compasión. Una mirada. ¿Y qué pasó con Pedro? Lloró amargamente. ¿Cómo habrá sido esa mirada? Lloró amargamente. Pedro le negó 3 veces, pero volvió a Jesús. Judas le negó y le traicionó, el mismo pecado, pero Judas volvió a Jesús. No. ¿Y por qué no volvió a Jesús? ¿Por qué no pudo arrepentirse? ¿Por qué Judas no pudo creer y arrepentirse? Porque no había recibido la fe salvadora. Y como no había recibido la fe salvadora, no creía que Jesús era compasivo, misericordioso para perdonarle. ¿Y qué escogió? Acabar con su vida. El símbolo máximo de la independencia del hombre de Dios. Dios, tú eres el dador de la vida, pero yo escojo quitármela. Dios tenga misericordia de nosotros. ¿Hemos recibido la fe verdadera? ¿Has recibido tú la fe salvadora? ¿Cuál es la característica más hermosa de esta fe salvadora? La fe salvadora abraza a Cristo. La fe salvadora recibe al Cristo completo. ¿Qué es recibir al Cristo completo? Recibir a Cristo como Señor y como Salvador. La fe salvadora recibe a Cristo como profeta. ¿Qué hacían los profetas del Antiguo Testamento? Nos llamaban al arrepentimiento y a la fe por medio de la predicación. Cristo es nuestro profeta que nos libra de nuestras mentiras, que nos libra de nuestros engaños y nos anuncia el Evangelio de verdad. La fe abraza al Cristo completo, abraza a Cristo también como sumo sacerdote. ¿Qué hace un sumo sacerdote? Intercede. ¿Crees que Jesús intercede por ti ahora? ¿Crees que Jesús ahora, este día, está orando por ti para que tu fe no falle? Sí, hermano. ¿Crees en la compasión de Jesús? Sí. La fe, sí. Cree en Jesús como profeta, cree en Jesús como sumo sacerdote. Pero también la fe cree en Jesús como rey. ¿Qué hace un rey? Niños, ayúdenme en el sermón. ¿Qué hace un rey? ¿Cuál es la característica de un rey? Ustedes que ven cuentos de princesas y reyes. ¿Qué hace un rey? ¿Cuál es la característica de un rey? ¿Qué sería?
¿Qué hace un rey? Un rey en un caballo blanco, con su espada, con su castillo. Un rey liberta. Un rey defiende. Un rey defiende a sus súbditos. Y nuestro rey ha dado su vida por nosotros. La fe abraza al Cristo completo. La fe abraza al Cristo completo, y abrazar a Cristo completo significa que creo en Jesús como mi Rey soberano. Por lo tanto, todo lo que Él ha establecido para mí es bueno. Y no solamente es bueno, sino que Él me liberta de mis enemigos. Puedes darte cuenta entonces que la fe muerta, ¿en qué confía? ¿En qué confía la fe muerta? En sus propias obras. ¿Y cuánto dura esa fe muerta? Lo que duran las fuerzas humanas. Pero la fe salvadora, ¿en quién confía? En Jesús pues confía. En sus brazos tu alma hallarás dulce calma. Él te hará vencedor. La fe confía en Jesús. La fe confía en Jesús. No en sus propias obras, no en sus fuerzas, no en su intelecto. El hombre de fe, la mujer de fe dice: sálvame, Señor, que soy débil, soy tonto, soy necio. Si me dejas a mí a cargo, yo me pierdo al tiro, Señor. Eso hace la fe verdadera. Examinemos ahora los frutos de la fe. Juan presenta aquí 3 frutos de la fe. Fruto número 1, amor. Fruto número 2, obediencia. Fruto número 3, victoria. Mira por favor el texto. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Ahí tenemos el fruto del amor y el fruto de la obediencia. Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. 3 frutos de la fe verdadera. ¿Cuáles son? Amor, obediencia y victoria. Victoria. La victoria, hermanos. Todo nacido de nuevo. Va a sonar coach en esto, pero no se preocupen, porque es bíblico. Pero todo nacido de nuevo, ¿nació para qué? Para vencer. Alabado sea Dios. Nació para vencer. Ha nacido para vencer. Y por eso los cristianos somos un pueblo gozoso. Por eso los cristianos somos un pueblo de esperanza. Porque hemos recibido la fe verdadera. Miremos el primer fruto, el amor. Cuando una criatura nace naturalmente en una familia, cuando un bebé nace naturalmente en una familia, ese bebé, ¿a quién se parece? Al papá y a la mamá. Tiene las orejas del papá, tiene la nariz de la mamá, tiene los ojos del papá, tiene la boca de la mamá. Se parece a sus padres que la engendraron. Pero cuando una criatura nace del Espíritu, ¿a quién se parece? Los rasgos de quién tiene en su alma, en su espíritu. Se parece a Dios. Ha sido nacido de nuevo y recreado a la imagen de quién? A la imagen de Cristo. Y Juan nos está diciendo acá que así como las características propias de los seres humanos o los atributos propios de los seres humanos son recibidos de sus padres, así también nosotros que hemos nacido de Dios tenemos estos atributos. ¿Cuáles son esos atributos? Amar, por ejemplo. Mira el versículo 7 y 8 del capítulo 4. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Nacemos de Dios, nacemos en la familia de Dios,
Por lo tanto, los que nacen de Dios y los que nacen en la familia de Dios, ¿se parecen o no? Sí. ¿Y por qué se parecen? Porque se aman unos a otros. Porque Dios es amor. Porque Dios es amor. Pero el amor necesita un componente externo para que se compruebe como un amor verdadero. ¿Cuál sería ese componente externo visible? La obediencia. Amor sin obediencia a los mandamientos de Dios, ¿es amor verdadero? No, no es un amor verdadero. Porque Juan nos dice claramente que el amar a Dios es guardar sus mandamientos. El amor, queridos hermanos, no es una cosa sentimentaloide que está flotando en el aire. El amor es práctico, el amor es visible. Y si hemos nacido de Dios, ese amor se va a manifestar, se va a expresar en la obediencia a sus mandamientos, en la obediencia a la ley de Dios. Entonces tenemos que guardar la ley de Dios, pastor, para ser salvos. No, sino que procuramos la obediencia a la ley porque ya somos salvos y porque nuestra obediencia a la ley evidencia que hemos recibido ¿qué? El nuevo nacimiento y el amor de Dios. ¿Cómo alguien que dice amar a Dios, que es invisible, no ama a su hermano que es visible? Esa es la lógica de Juan. Si he nacido de Dios, debo amar a mis hermanos. ¿Por qué? Porque mis hermanos, ¿a quién se parece? A mi Padre. Y si yo fui nacido de mi Padre Dios, entonces debo amar ¿a quién? A los hijos de Dios. Lógica juanina. Sin embargo, sigue desarrollando esto Juan. Para aquel que ha nacido de Dios, para aquel que expresa su amor a Dios en los mandamientos, Juan en el versículo 3 dice que los mandamientos de Dios no son gravosos. Para aquel que ha nacido de Dios, obedecer a Dios no es una carga pesada, no es un fastidio. Este domingo tenemos culto. ¡Oh, qué fome! Otra vez. No, para la persona que no tiene fe es así. Pero la persona que ha recibido la fe, los mandamientos de Dios son una delicia. ¿Por qué? Porque Dios ha puesto ese amor en su corazón. Dios puso un amor por lo que antes odiaba. Y lo que antes odiaba, ahora lo ama y lo desea. Los mandamientos no son gravosos. Pero, hagamos la distinción acá. Que los mandamientos no sean gravosos no significa que los mandamientos o la obediencia a los mandamientos sea algo fácil. ¿Se nota la distinción o no? Sí, estamos todos de acuerdo. Los mandamientos de Dios no son gravosos. ¿Pero son fáciles? ¿Es fácil para los hijos honrar a sus padres? ¿Es fácil para nosotros los mandamientos? No son fáciles porque chocan principalmente ¿con qué? Con nuestra naturaleza pecaminosa. Pero muchas veces los mandamientos se transforman en gravosos. ¿Cuándo? Cuando no andamos en el Espíritu y comenzamos a andar según la voluntad de nuestra carne. Ahí los mandamientos se transforman en gravosos. Pero los mandamientos no son cargas pesadas, amados hermanos. Los mandamientos no son cargas pesadas. ¿Por qué? Porque el mismo Espíritu Santo que inspiró los mandamientos es el mismo Espíritu Santo que nos ha dado vida para obedecerlo. ¿Cuándo entonces estos mandamientos se vuelven gravosos? Cuando yo dejo de someterme a la voluntad de Dios.
¿Cuál es la voluntad de Dios para los casados? ¿Cuál es la voluntad de Dios para el hombre casado? ¿Cuál? Clarito, Efesios 5. Maridos, amad a vuestras esposas. ¿Así nomás? Ámala como el mundo, ámala como tú queráis. Ámala como diga la televisión, la farándula, las telenovelas. ¿Cómo? Como Cristo amó a su iglesia. Para hacer eso, ¿qué necesitas? El poder del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo. Y luego, el mandamiento, la voluntad de Dios para las mujeres casadas. Someteos a vuestros maridos. Fíjense que ahí la voluntad expresa no es amen a sus maridos, sino respétenlos, sométanse. Porque así se expresa también el amor y se expresa la obediencia a la ley de Dios. ¿Y por qué esos mandamientos muchas veces se vuelven para nosotros gravosos, un peso, una carga? Porque no estamos viviendo conforme a la vida del Espíritu, sino que queremos vivir la vida cristiana conforme a nuestras fuerzas carnales. Y ahí comienza esta carga pesada que nos quita el gozo y nos fatiga. Examina tu vida, examina tu corazón ahora. Puede ser que tu cansancio, puede ser que tu desaliento, puede ser que tu aflicción no se debe a que tú no eres un hijo de Dios. Eres un hijo de Dios, pero estás tratando de vivir la vida cristiana fuera del patrón de Dios. Y por eso es el cansancio. Porque Jesús, ¿qué dijo? Mi carga es ligera y mi yugo es fácil. No son gravosos sus mandamientos. Último punto y final. Así como el amor se expresa en la obediencia a los mandamientos, como una característica de la fe verdadera, la obediencia y el amor están unidos a la victoria de la fe. Mira el versículo 4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Pregunta Juan, ¿quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Amor, obediencia, victoria. Juan ha hablado sobre el contenido de nuestra fe como la victoria de la fe 3 veces en el versículo 4. Juan nos dice lo que es nacido de Dios vence, la victoria de la fe y finalmente nos dice vence al mundo. ¿Qué nos quiere decir Juan con esto? Al poner tanto énfasis en la victoria de la fe, ¿qué nos quiere comunicar? ¿Por qué repite esto Juan una y otra vez? Juan nos quiere enseñar que los que vencen al mundo son solos aquellos que han nacido de nuevo. Y en sentido contrario, ¿qué significa esto? Que las personas que no nacen de Dios serán vencidas entonces por el mundo. Aquel que no ha nacido de Dios, aquel que no tiene la fe salvadora, será vencido por el mundo, será aplastado por el mundo. El mundo le va a pasar por encima y lo va a aplastar y lo va a destruir. Pero aquel que nace de nuevo, vence el mundo. Amor, obediencia, victoria. Solo la fe que tiene su origen en Dios vence al mundo. Sígueme en esta ilustración. Solo la fe que tiene su origen en Dios vence al mundo. Si así no fuese, Noé hubiese sido sepultado, ¿por qué? Por su generación y por el diluvio. Pero Noé, ¿a quién condenó? Condenó al mundo, ¿por qué? Por su fe. ¿Te das cuenta que solo los que han nacido de Dios tienen la fe y vencerán al mundo?
a esto que nosotros vemos como algo tan grande, como una corriente idolátrica de incredulidad tan grande. Si la fe no fuese una fe que vence, entonces Abraham nunca hubiese dejado Ur de los Caldeos para seguir a Dios, no viendo nada. Si la fe no fuese una fe que vence, José nunca hubiese resistido 15 años preso en Egipto. Si la fe no fuese una fe que vence, entonces Juan hubiese muerto de depresión en Patmos. No obstante, ¿qué recibió en Patmos? La revelación de Apocalipsis. Si la fe no fuese una fe que vence, Pablo, escúcheme bien por favor, el apóstol Pablo hubiese muerto como un viejo deprimido, decapitado en la cárcel de Roma. Mas escuchas al gran apóstol Pablo decir: he guardado la fe, he acabado la carrera, por lo tanto me espera la corona de justicia, que el Señor no solamente me dará a mí, sino a todos los que aman su venida. ¿Quiénes son los que aman su venida? Los que han recibido la fe verdadera. Alabado sea Dios, hermanos. Llegará un momento en tu vida cuando ya estés postrado por la enfermedad, por el deterioro de tu cuerpo, pero si has recibido la fe verdadera, podrás decir juntamente con Pablo: he guardado la fe. Estoy listo para partir cuando Él me llame. He guardado la fe. Esta es la fe salvadora, amados hermanos. Y si la fe, escúcheme bien, si la fe no es capaz de soportar y vencer, entonces, ¿es la fe que vence al mundo? No. Si la fe no es capaz de hacer que los verdaderos cristianos perseveren, aún estando solos, aún siendo olvidados. Escuche bien por favor esto. Hay muchos de nuestros hermanos en la fe en otros sectores del planeta que mueren completamente solos. La iglesia perseguida en China, muchos cristianos mueren solos, abandonados. Hay familias de pastores con hijos que mueren quemados en sus propias iglesias, derraman su sangre. Nosotros no sabemos nada de esto en esta parte del planeta, pero en otros lugares sí sellan su fe con su muerte. Y algunos sellan esa fe con su muerte estando solos y olvidados. Pero esa fe prevalece y permanece. Esa es la fe salvadora. Pregunta de aplicación final: ¿tienes esa fe? ¿Tienes esa fe? Sin esta fe, amado hermano, nunca tendrás descanso, porque nunca tendrás un Salvador en quien descansar. Sin esta fe, tu corazón nunca será satisfecho. Sin esta fe, tú puedes tener muchas actividades religiosas, pero nunca tendrás el espíritu vivificante. Sin esta fe, los cultos para ti serán aburridos, los cultos para ti serán una carga, los sacramentos serán un pesar. Sin esta fe, las reuniones de oración serán una lata. Sin esta fe, los estudios no tendrán ningún valor para ti. Sin esta fe, el estudio bíblico no te importará nada. ¿Tienes esta fe salvadora? ¿Tienes esta fe salvadora que se abraza de Jesucristo? Quiero decirte que esta fe salvadora vence al mundo, vence al demonio, vence a la carne. Y los que andan en fe vencerán, porque han recibido la fe salvadora. Por esta fe salvadora, ¿qué has recibido? La justificación. Por esta fe salvadora trabajas, sirves, soportamos, perseveramos. Pero por esta fe has recibido lo más glorioso que tiene el ser humano cristiano en esta vida: su unión con Cristo.
En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, oh Señor, me haces vivir confiado por la fe. ¿Tienes esta fe? Si no tienes esta fe, eso significa que no has nacido de nuevo. Y yo te invito en esta mañana a abrazarte de Jesús. Jesús no te dice, ven y ten fe en mí. No, Jesús te dice, ven a mí, porque Él da fe. Entonces yo te invito a Jesús. Te invito a Jesús y te invito a decirle, sálvame Jesús, que estoy lleno de ruina. Sálvame Jesús, que perezco. Sálvame Jesús, porque no tengo fe. Sálvame Jesús, porque creo más en mí mismo. Y eso me lleva a la destrucción. La fe salvadora es la fe que vence al mundo. Y Juan dice, esta es nuestra fe. ¿Cuál? Todo aquel que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Amén. Tengamos un tiempo de oración y que tu fe sea avivada y levantada por la palabra de Dios. Oremos.